Damos gracias al Señor por este nuevo día y porque podemos seguir comprobando que Él es bueno. Continuamos con nuestro estudio, nos corresponde ya el capítulo 11 de Génesis. Así que veamos y recibamos lo que tiene el Señor para nosotros. Este es un capítulo precioso. Dice así, Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sara vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sara después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y Eber después que engendró a Peleg vivió 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Serug después que engendró Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Bien. Vemos inicialmente en los primeros 9 versículos la construcción de la torre que nosotros conocemos como la Torre de Babel, porque el lugar fue llamado Babel, que significa confusión. El Señor les había dicho, Dios les había ordenado que se esparcieran por la tierra. Sin embargo, el hombre pensó diferente. Y el hombre dijo, mantengámonos unidos. Y por si llegásemos a ser esparcidos, construyamos la torre para que estemos ahí
que sea como el faro, la guía de dónde están. Pero eso no era lo que Dios les había dicho. Ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. El problema no era que construyeran una torre muy alta. No sabemos exactamente de qué altura llegó a ser la torre o cuál era la idea hasta donde ellos querían llegar. Sin embargo, en la actualidad nosotros vemos que hay rascacielos y que son altísimos y Dios permite que estén erigidos. Ahora, ¿por qué los permite ahí? Porque la finalidad es otra. Es el pensamiento, lo que sale del corazón, lo que a Dios no le gustó. Y entonces viene y dice la palabra que Dios desciende y dice, dijo Jehová en el verso 6, el pueblo es uno. Hay cualidades que nosotros podemos ver. Es uno. Hay unidad. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Entendían lo que estaban hablando. Había una sola lengua para este momento. Leímos en el capítulo anterior que se habían ido de acuerdo a sus familias y a sus lenguas. Por supuesto, eso se da después de Babel. En el capítulo 10 está hablando para futuro. Así que hay unidad, hay entendimiento del lenguaje. Y el tercero, han empezado la obra y nada les hará desistir. Perseverancia. Les faltó el cuarto. Estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese cuarto termina siendo el primero. La voluntad de Dios es lo más importante. Podríamos llamar como principios administrativos estos primeros 3, pero tienen que ser 4. Si la voluntad de Dios no es esa, por más que nos afanemos, Dios desciende y dice, no van a desistir, y Él tomó otra medida, confundir la lengua. Y de ahí nacen las diferentes lenguas. Nacen aquí y se tienen que juntar con quienes tuvieran su misma lengua y empezar a hacer sus ciudades y esparcirse. Y fueron esparcidos. Posteriormente nos habla de la descendencia de Sem, hijo de Noé. Dios había dicho que la edad del hombre iba a ser de 120 años. Sin embargo, eso fue paulatino. No fue que todos los mayores de 120 años inmediatamente morían. No. Sino que fue con el tiempo que fue disminuyendo poco a poco la edad. Primero vivían 900 y tantos años, de repente viven 500 años, ya que joven murió de 500 años nada más. Luego de 400, luego de 200, hasta llegar a los 120. Posteriormente vamos a ir viendo cómo lo baja a 70 y 80 años. Pero es paulatino y eso es lo que vemos aquí en todas las generaciones de Sem. Sem viene de la simiente bendita, la simiente bendecida, y es por eso que es de Sem que nos habla su genealogía de una forma exacta. Y de aquí vemos nosotros el nacimiento de Abraham, del padre Abraham, de ese Abraham del que habla la palabra y después nos dice el Dios de Abraham. De aquí viene de la descendencia de Sem. Y es interesante poder ver todos los nombres de las personas que están en su ascendencia, en la ascendencia de Abraham. Y pongamos atención a esto, porque de aquí viene toda una historia completa. Hasta el capítulo 11 termina una parte que es todo el inicio. Y a partir de este capítulo, a la mitad, justo en donde estamos, empieza la otra parte del Pentateuco. Los primeros 11 capítulos de Génesis hablan de los inicios. De la mitad del 11 en adelante, habla ya de cómo Dios elige a un hombre, a Abraham. Lo eligió a él y a su descendencia. ¿Qué tal si Dios te elige a ti y a tu descendencia? ¿Estás tú en la voluntad de Dios? ¿Estarías tú dispuesto a creerle a Dios? Porque la orden que le dio a Abraham no fue fácil. La vamos a estudiar el día de mañana. Mientras tanto, vamos a ir a platicar con el Señor y vamos a decirle, aquí estoy, para lo que tú quieras.
para lo que tú digas. Si tú vas, yo voy. Y aprovechemos para alabar, para glorificar y para bendecir el nombre de Dios, porque Él es bueno. Dios los bendiga.